Hey, ¿qué tal, gente? Aquí la continuación de la historia. Como siempre, paso a recordarles que si no quieren esperar a que yo suba el capítulo, pueden pasar al perfil del autor, donde obviamente la historia está más adelantada, y así aprovechan para seguirlo o dejarle comentarios. Sin mucho más que decir, solo resta desearles que disfruten del capítulo y ahora sí, a lo que vinimos. Lansars Faubrey, también conocido como Aultcray Melromarc XXII, el rey consorte de Melromarc, estaba sentado en su cámara con la cabeza llena de pensamientos. Su plan para satisfacer su deseo de venganza contra el dios de esas malditas criaturas llamadas demi-humanos hasta ahora le había fracasado espectacularmente, de una manera que no podía esperar que sucediera. Había esperado que los nobles del país lo apoyaran para condenar a ese maldito demonio llamado el héroe del escudo. Después de todo, los demi-humanos no eran diferentes a los animales para ellos, y se suponía que odiaban al diablo escudo como él lo hacía. Pero lo habían traicionado. Lo habían traicionado, solo por algunas dulces palabras que salían de la boca de ese demonio, y los errores masivos que venían del idiota llamado el héroe de la lanza y su estúpida hija. El héroe de la lanza era el más guapo y de aspecto heroico entre los 4 héroes convocados. Y tenía una buena relación con su hija Malty, por lo que Aultcray había planeado que él fuera el rostro de Melromarc, una figura representativa de la familia real para que pudieran obtener más apoyo de los ciudadanos del país, y al mismo tiempo bajar la aprobación de los ciudadanos por el escudo, especialmente de las clases bajas. Sin embargo, simplemente no esperaba que alguien como el héroe de la lanza pudiera ser un completo idiota. Antes de ser rey, Aultcray también fue soldado y general. Sabía quién había nacido para ser guerrero y quién no. El estúpido deportista ni siquiera sabía cómo empuñar un arma correctamente. La única esperanza para él en un campo de batalla era el enorme poder que le proporcionaba la lanza legendaria. Aultcray había esperado que el héroe rubio fuera mejor en política, pero todas sus esperanzas fueron en vano. El mocoso era igual de inútil cuando se trataba de manejar las cosas. Ni siquiera podía trabajar como un señor apropiado para un pueblo. A los ojos de los ciudadanos del país, él era solo un bastardo sediento de sangre que apuñalaría a la gente con una sonrisa en su rostro. El Boro tampoco era mejor. Su etiqueta era mejor que la del héroe de la lanza, pero solo era un niño pequeño al que le gustaba presumir de ser un héroe. Podía verlo con solo mirarlo a los ojos. Ese chico era más alguien que estaba interesado en verse como un héroe que uno que realmente quería trabajar como héroe. En otras palabras, es tan inútil como la lanza, si no peor. El único que parecía lo suficientemente capaz entre los héroes era el héroe de la espada. El hombre era exactamente lo que Aultcray imaginaría sobre un soldado ideal. Tenerlo en la mano sería una bendición no solo para el propio Aultcray, sino también para todo el país de Melromarc. Pero la estúpida idea de ese comandante de caballeros le había costado todas las posibilidades de conseguir al héroe rojo como aliado para su causa. Incluso el propio Aultcray no podía imaginar que pudiera haber alguien tan poderoso y, al mismo tiempo, tan cínico y vengativo como el héroe de la espada. Aultcray ni siquiera estaba seguro de que pudiera ser rival para ese hombre en este momento, incluso si estaba en su mejor momento, cuando todavía empuñaba el bastón de 7 estrellas. Es demasiado peligroso dejar que el hombre se vuelva contra él. A diferencia de la iglesia, entendía lo peligrosa que podía ser un arma legendaria y lo que podía pasar si esas armas estaban en manos de alguien que fuera lo suficientemente competente como para manejarlas con eficacia. Incluso si no pudiera convertirlo en su aliado, necesitaría mantenerlo al menos neutral, o todo este reino sería arrasado. Y si él quisiera hacer eso. Rickert, el comandante de los Caballeros Reales, o más exactamente, el excomandante de los Caballeros Reales, miró a su rey, quien lo miraba desde el trono con ojos llenos de horror. ¿Eso es su majestad? ¿Está bromeando? ¿No? Seguramente no va a. ¿No lo dije claramente? La voz del rey resonó con frialdad en la sala de audiencias. Tu servicio ya no es necesario, Rickert. No es como si el caballero no hubiera escuchado lo que el rey había dicho. Sin embargo, simplemente no podía creer lo que acababa de escuchar. Pero protestó, pero el rey no lo dejó terminar su oración. Nunca te había dicho que hicieras algo como lo que hiciste. No me importaría si le hicieras algo al escudo, pero fuiste e involucraste al héroe de la espada en ese incidente. Le costaste a todo el reino la oportunidad de conseguir un héroe.
a nuestro lado, y la reputación de nuestro país se ha hundido hasta el fondo desde entonces. Y eso es algo, bajó la voz a un tono peligrosamente bajo, intolerable. La boca de Aultcray se curvó hacia arriba en una sonrisa arrepentida. Lo siento, amigo mío. Aprecio lo que has hecho por mí, pero necesito hacerlo mejor por este país. Si hay alguien a quien debes odiar por eso, odia a Deschneld. Los ojos del excomandante estaban inyectados en sangre por la ira y el odio. Salió de la sala de audiencias, sin siquiera mirar atrás por una vez. Después de que la espalda del hombre hubiera desaparecido por completo detrás de las puertas de madera de la habitación, la sonrisa de Aultcray se torció amenazadoramente. Incluso un peón descartado tiene su propio uso, si el jugador que lo controla sabe dónde colocarlo. El excomandante caminó penosamente a su mansión. Sus pasos se tambaleaban, obviamente por los barriles de alcohol que acababa de verter en su garganta antes. La gente suele decir que beber te aliviaría de la tristeza y la ira. Pero no importaba cuánto bebiera, no podía quitarse de encima el odio que hervía en su estómago y calentaba su cerebro. Nunca pudo imaginar que algún día sería expulsado de su puesto de una manera tan humillante. Solía ser la mano derecha del rey, y la familia real confiaba en él lo suficiente como para darle el puesto de caballero comandante, el que tenía la autoridad para movilizar todo el ejército terrestre de Melromarc. Sin embargo, todo había cambiado después de que se convocara al maldito Diablo Escudo. ¿Qué hizo mal? Solo quería deshacerse del diablo. El bastardo era una pesadilla para la humanidad, y solo les estaba haciendo un favor a todos. ¿Por qué todos lo trataban como si fuera un criminal? Un rastro de rojo se podía ver claramente en sus ojos, si alguien hubiera estado en la habitación con él en ese momento. Era el escudo. Fue el escudo quien fue la causa de toda la miseria que había estado sufriendo. Y Rickert se iba a librar del diablo para siempre, por el bien del mundo. Extendió su mano, tocando el objeto que estaba buscando en la pared. ¿Qué quieres decir con que no podemos pasar? Emilia miró al guardia frente a él con ojos intrigados llenos de sospecha. El guardia desvió la mirada nerviosamente. Ni siquiera se atrevió a mirar directamente a los ojos del héroe de la espada. Lo siento, señor, pero recibimos una orden de los altos mandos. Nosotros, no podemos dejarlo pasar la frontera. Emilia levantó una ceja. ¿Basado en qué regla? He investigado mucho sobre la constitución y las leyes de este país. No hay ninguna regla que nos prohíba viajar a otro país. De hecho, el primer artículo de la Constitución establece que los ciudadanos de este país pueden hacer cualquier cosa mientras no violen las leyes. Y por lo que sé, viajar a otro país no es algo ilegal. Así que a menos que puedas mostrarnos lo que violamos al intentar viajar a Seltoble, bajó su voz peligrosamente, no vas a retenernos aquí. Más soldados salieron del cuartel de la puerta fronteriza. Se reunieron frente a la puerta, frente al ex-counter guardián, y para su sorpresa, blandieron sus armas. El que estaba parado en el centro de la formación habló, su voz era firme y decisiva. Lo siento, pero no vamos a dejar que pases por esta puerta. Si quieres pasar, primero tienes que matarnos. Los ojos de Emilia se entrecerraron. No pudieron mostrarle ninguna prueba, y ahora estaban tratando de evitar que cruzara la frontera por la fuerza. Si fuera el rey quien quisiera mantener a los héroes dentro de la frontera, podrían haberle mostrado un decreto real o algo así. Pero, ¿por qué los guardias no pudieron mostrar ninguna prueba cuando se les preguntó? ¿Será que esto no fue idea del rey pero hay alguien más que está detrás de todo? Evaluó la situación con los ojos. Derribar a estos soldados no fue nada difícil para él, pero hacerlo definitivamente conducirá a una crisis internacional. No quería ser el causante de una guerra con el país que lo convocó para protegerse. ¿Qué debería hacer ahora? El héroe de la espada y sus compañeros pueden ir a Seltoble. Todos se volvieron hacia la dirección de la voz recién surgida, sobresaltados. La voz femenina provenía de una figura que acababa de aterrizar junto a Emilia de la nada. El héroe de la espada reconoció el atuendo que vestía la persona recién llegada. Obviamente era el de una sombra, justo como el que había peleado en el bosque hace un mes. La sombra se levantó. Levantó un pergamino dorado que sostenía en su mano derecha y dijo con voz fría: ha llegado la orden real de nuestra majestad la reina. Todos, arrodíllense. Todos se precipitaron rápidamente ante la presencia del orden absoluto. La sombra abrió el pergamino, se aclaró la garganta y empezó a leer: por el poder de la reina heredera del reino de Melromarc, yo, la reina Mireia Q. Melromarc, por la presente, otorgo al héroe de la espada, Emilia Shirou, y a sus compañeros, el derecho a viajar.
Mientras no hagan nada que viola las leyes de Melromark, y promete regresar para ayudar con las olas de la calamidad, pueden ir libremente a cualquier lugar dentro de Melromark y a otros países. Cualquiera que intente detenerlos sin al menos un decreto real será tratado como traición y enfrentará la pena más alta del marco de pena de este delito. Esta real orden rige desde el momento de su pronunciamiento. Los soldados se miraron unos a otros con torpeza. Parecía que no sabían qué hacer ahora. Algunos de ellos, notó Emilia, a pesar de que estaban haciendo todo lo posible para ocultar su expresión, estaban hirviendo de ira. Entonces, ¿vas a dejarnos ir ahora, o no? El país de Seltoble era diferente a lo que había imaginado Emilia. Por lo que había escuchado de Erard y Beloucas, había pensado que este país debía haber sido un miserable infierno lleno de bandidos y traficantes de esclavos. Pero contrario a su creencia, desde que dio sus primeros pasos en el territorio del país, no había visto ni una sola actividad criminal, ni siquiera un mendigo. Todos los ciudadanos de Seltoble parecían tan contentos con sus vidas, incluso en las zonas rurales por las que pasaban en este momento. El equipo caminaba lentamente por un sendero que cruzaba una colina. Según un granjero que encontraron en el camino, si pasaban por esta colina, la capital de Seltoble, el puerto de Seltoble, estaría dentro del alcance de su vista. La mayor parte de las actividades de este país se llevan a cabo en esa ciudad, por lo que es un lugar de visita obligada cuando cualquiera viaja a Seltoble. Sin embargo, los guardias no parecían estar contentos cuando les permitieron pasar la frontera. Es obvio que Melromark no quería que los héroes abandonaran su país y Emilia podía entender por qué. No hay forma de que ningún gobernante quiera que armas poderosas como estas caigan en manos de otros países, sin importar si son aliados o enemigos. Solo debido a la orden real que la sombra les entregó a tiempo, no tuvieron más remedio que dejar ir a Emilia y su equipo. Hablando de qué, está bien, creo que este lugar es lo suficientemente seguro. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué sigues siguiéndonos? La sombra que trajo la orden real para ayudarlos en la puerta fronteriza todavía caminaba detrás de ellos en silencio. Era obvio para Emilia que quería algo, y no esperaba hacerles daño, pero es mejor prevenir que curar. Por lo tanto, el exguardián decidió llevarlos a un lugar donde pudieran hablar sin que nadie los escuchara, con suficiente espacio para maniobrar en caso de que se pelearan. La sombra se quitó la máscara y Emilia se dio cuenta de la cara de la sombra a la que había atacado sin siquiera intercambiar una palabra el último mes. Basado en el hecho de que acababa de traerles una orden real de la reina, ella podría ser una de las sombras de la reina que Beloucas le había mencionado antes. Sirvo bajo su majestad la reina, Emilia Shirou-sama, cuando abrió la boca, fue para confirmar. Emilia notó que no usó su título como lo habían hecho otras personas desde que fue convocado aquí. Su majestad me asignó para estar cerca de usted y brindarle asistencia en caso de que tuviera problemas, pero parece que no hay necesidad de que yo lo ayude con nada después de todo. Entonces ella dijo rotundamente. Bueno, no es como si pudiera ayudarte con algo, de todos modos. Si hubiera algo que una persona que pudiera golpearme fácilmente como si fuera un niño pequeño no pudiera hacer, realmente dudo que haya algo que yo haría. Poder hacer para ayudar. Tercia miró a su maestra con curiosidad. ¿De verdad, Sensei? ¿Tú, de todas las personas, irías y golpearías a las mujeres? Emilia miró a la chica. Oye, ella fue la que se me acercó sigilosamente primero. Luego se volvió hacia la sombra. ¿Cómo puedo confiar en ti? No sé sobre los demás, pero estoy absolutamente seguro de que no podré confiar en las palabras de alguien que se me acercó sigilosamente y luego se escapó después de haber sido expuesto sin siquiera una palabra de explicación. Su majestad pensó que dirías eso, la sombra asintió. Y puedes creerme o no, no importa. Hoy estoy aquí para entregarte un mensaje de su majestad, Emilia Shirou-sama. Ella no puede ir a verte directamente porque está demasiado lejos de aquí, así que ella me ordenó entregar el mensaje o más correctamente, lo que necesita para comunicarse contigo. Condujo a todos a un rincón apartado de la colina, donde sabía que nadie podría escuchar a escondidas. Luego se arrodilló en el suelo y sacó un pergamino de la bolsa de herramientas que llevaba en el cinturón. Lo abrió y lo extendió sobre la superficie. Emilia pudo ver conjuntos de algo que parecían runas mágicas, formando un círculo perfecto en el pergamino. Puso su mano encima del círculo y la bola de hielo que le había dado la reina salió. Eso se parece bastante a la función de inventario de la espada legendaria, señaló el exguardián. La sombra asintió. Muchas generaciones han tratado de replicar las funciones de las armas legendarias y de 7 estrellas. Sin embargo, ninguno de los intentos ha tenido éxito.
Lo mejor que pudimos hacer fue crear herramientas y armas con habilidades similares, pero no hay forma de que esas imitaciones baratas puedan nunca se compare con el original en términos de potencia y utilidad. Dejó el objeto en el suelo. La bola comenzó a brillar, no muy diferente de lo que sucedió cuando Yuki tocó la bola de cristal en la tienda de Ecclesia cuando estaban allí para determinar sus elementos. Un rayo de luz salió disparado en el aire desde el objeto, Y. La figura de una mujer apareció en el aire. Era una mujer de mediana edad muy hermosa vestida con un vestido real negro y púrpura decorado, y su cabello púrpura estaba atado en un moño detrás de su cabeza con flequillo colgando a los lados. Sus agudos ojos morados exudaban una presencia majestuosa que Emilia podía sentir arrastrándose por su columna con solo mirarlos. Y Emilia supo de inmediato quién era ella, sin siquiera necesitar su presentación. Saludos, Swordero Emilia Shirou-sama. Creo que esta es la primera vez que nos vemos. Soy Mireia Melromark, la reina heredera de Melromark. Mientras todos los demás, excepto Yuki y Windia, se tiraron rápidamente al suelo en presencia de la reina, la atención de Emilia se centró más en otra cosa. ¿Un proyector holográfico, eh? Así que la tecnología de este mundo es bastante avanzada, diría yo. ¿Es este el momento para eso, Sensei? Tercia apretó los dientes, horrorizada. Pero contrariamente a su preocupación, la reina solo le dio una sonrisa divertida. En realidad, este es un producto de la magia más que de la tecnología, Emilia-sama. Y debido a eso, no podemos prolongar esta conversación por mucho tiempo, ya que está ligada a mi reserva de energía mágica y no es ilimitada, ¿sabe? Lamento mucho que necesitemos tener nuestra primera charla como esta, pero en realidad hay una crisis internacional y es imposible para mí regresar al país en este momento. Ah, y por cierto, todos, por favor, pónganse de pie. No tienes que estar arrodillado así todo el día. Todos se pusieron de pie, pero obviamente, era imposible para ellos dejar de temblar por la abrumadora presencia de la poderosa mujer tan fácilmente. ¿Dijiste algo sobre una crisis internacional? Emilia miró el holograma de la reina en el aire. ¿Qué tipo de crisis es y tiene algo que ver con lo que sea que esté sucediendo en el país en este momento? ¿Cómo el rey y la iglesia de los tres héroes están tratando al héroe del escudo? La reina cerró los ojos. Me temo que sí, Emilia-sama. De hecho, de eso se tratará la conversación de hoy. La convocatoria de los 4 héroes cardinales en realidad resultó en un lío diplomático gigantesco. En este momento, los ejércitos de Sylveltius Schildfrieden ya han estado en la frontera, y si atacan en este momento, estoy seguro de que Fauble y Seltoble no se van a sentar al margen para mirar. ¿Y sabe lo que sucederá después de eso, creo, Emilia-sama? Emilia asintió. Va a venir una guerra mundial. La mujer real asintió. ¿Entendiste el problema? Si estalla una guerra mundial en medio del cataclismo que estamos teniendo en este momento, no solo Melromark, sino que todo el mundo será destruido con seguridad, sin importar cuántos héroes podamos convocar. Evitar que comiencen una guerra total es algo que solo yo puedo hacer, y no puedo dejárselo a nadie más. De repente se detuvo por un momento, como si estuviera pensando en algo, luego continuó con un tono más bajo. Además, hay problemas dentro del país en este momento. Melromark aún no está listo para lidiar con enemigos tanto dentro como fuera del país. Sus ojos se detuvieron por un breve momento en el rostro de Farrie. Fue un gesto muy vago, pero Emilia era alguien más que profesional en leer las caras de las personas. Por supuesto, esa expresión no podía escapar de sus ojos. ¿Es algo relacionado con la iglesia de los tres héroes, no? Preguntó bruscamente. Los ojos de la reina se entrecerraron. No creo que este sea el momento adecuado para... Emilia no dejó que la mujer real terminara su oración. Puso su mano sobre el hombro de Farrie y lo apretó, suavemente pero con firmeza. Esta chica es una de las personas más confiables que he conocido desde que llegué a este mundo. Ella sabe lo que está bien y lo que está mal. Si no se puede confiar en ella, no hay otra persona en este mundo a la que pueda poner mi confiar más. Farrie miró a su maestra con ojos llenos de gratitud. Sensei, la reina entrecerró los ojos a la sacerdotisa. La miró de arriba a abajo, juzgando a la niña con sus ojos inquisitivos. Finalmente, después de considerar todos los pros y los contras, dijo, muy bien, entonces. Por lo que sabemos, parece que la iglesia de los tres héroes está planeando un golpe de estado para derrocar a la familia real de Melromark. La declaración envió una conmoción a través de la columna vertebral de los tres jóvenes discípulos, especialmente Farrie. Ella tartamudeó. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué estás bromeando? No hay manera, no hay pruebas sobre eso, ¿no es así?
La reina negó con la cabeza. Por el momento, de hecho, no hay pruebas concretas sobre eso. La iglesia fue muy cuidadosa al ocultar sus movimientos, por lo que todavía no hemos encontrado ninguna evidencia que demuestre que están planeando una insurgencia. Sin embargo, en realidad fue la iglesia quien orquestó la invocación de sus 4 héroes, y aprovecharon la oportunidad que necesitaba para viajar al extranjero por esa misma razón para dar a mi esposo, a quien pongo a cargo del país cuando estoy fuera, para ayudarlos a convocar a todos los héroes en lugar de solo un héroe como debería haber sido si hubiera estado allí. Creo que entiendes lo que estoy insinuando aquí, ¿no es así, Emiya-sama? Los ojos de Emiya se entrecerraron. ¿Estás diciendo? Así es, asintió la reina en confirmación. Están tratando de utilizar los héroes como herramientas no solo por razones políticas, sino también como una fuerza militar bajo el control de la iglesia. Aunque creo que la invocación del héroe del escudo no era parte de su plan. El escudo héroe es el enemigo mortal de la iglesia, no entiendo por qué lo convocarían deliberadamente a este país de esa manera, pero de todos modos, el hecho de que están tratando de sabotear el crecimiento de Shieldero es innegable. ¿Recuerdas el momento en que el héroe del escudo fue atacado por un Ortrus en el bosque en las afueras de Castletown, Emiya-sama? Cuando Emiya asintió en confirmación, la reina asintió y continuó. Ese fue el trabajo de las sombras de la iglesia. Mi sombra logró capturar a uno de ellos cuando escapaba de la escena, pero se suicidó antes de que pudiéramos sacarle información. Por lo que pude entender, supongo que debido a que no pudieron evitar que el héroe del escudo fuera convocado, están tratando de sabotear su crecimiento, para mantenerlo lo suficientemente débil como para deshacerse de él cuando llegue el momento, o tal vez incluso matarlo en el camino si ellos podrían. De ninguna manera. Farrie murmuró horrorizada. Si lo que dijo la reina era cierto. Su religión, su ideal, su creencia, todo se estaba rompiendo en pedazos frente a sus ojos. Esa es también la razón por la que quiero tener esta conversación contigo hoy, dijo la reina con una voz un poco más alta. No planeo decirte que te pongas de mi lado o te conviertas en mi lacayo ni nada, agregó al ver la cara de Emiya. Solo estoy aquí para pedirte un favor. Verás, con este lío diplomático que estamos teniendo aquí, es simplemente imposible para mí regresar a este país hasta al menos un mes después. No voy a ir. Para poder brindar asistencia directa a cualquiera de los héroes, y con la iglesia actuando en la sombra de esa manera, es imposible para mí garantizar la seguridad de ustedes 4, al menos con lo incompetentes que son los héroes de la lanza y el arco, según los informes de mis sombras. ¿Y qué vamos a hacer entonces?, preguntó Emiya con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que deberíamos meternos en un agujero y esperar allí hasta que regreses?, dijo en un tono bastante sarcástico, pero para su sorpresa, Mireia negó con la cabeza. Por supuesto que no. No dije que todos son libres de vivir y entrar al país como quieran. Lo que estoy diciendo es que deben tener cuidado con cómo hacen las cosas a partir de ahora. Tengo que decir que tú y tu pequeña sacerdotisa lograron enojar a mucha gente de la iglesia con ese drama el otro día, agitó la mano hacia Farrie, que parecía aterrorizada por la revelación. Obviamente, la reina se refería al incidente en la ceremonia de ascenso de clase. Puede que seas fuerte, Emiya-sama, pero cuando la iglesia se dé cuenta de que no podrán mantenerte atado, decidirán que pueden prescindir de ti, después de todo. Su intención cuando los convocaron héroes era tener en sus manos las armas que pueden usar para establecer su presencia en todo el mundo. Pero si tales armas mortales se salen de su control, van a hacer todo lo posible para evitar que caigan en manos de sus enemigos, finalizó Emiya la frase por ella. La reina asintió. Naturalmente. En el peor de los casos, van a matar a todos los héroes, incluyéndote a ti, y convocarán a un nuevo lote a quien puedan manipular. Y con los otros héroes en su condición actual, no creo que vayan a sobrevivir si la iglesia decide atacarlos en este momento. Los héroes de la lanza y el arco no tienen una mentalidad adecuada, y aunque el héroe del escudo es una persona decente, con su nivel actual de poder y el sabotaje de la iglesia, será muy gran problema para él si deciden ir a por todas. Se detuvo por un momento, luego continuó. Por lo tanto, si es posible, quiero que actúes como líder de los héroes. Eres el único que creo que entendería mejor la carga de luchar en una guerra, y has demostrado ser un combatiente competente y un nivel comandante con cabeza. Eres la única persona en la que puedo confiar que es lo suficientemente fuerte como para guiar a los otros héroes por el camino correcto. Los ojos de Emiya se entrecerraron. El rostro de la reina parecía sincero, y sus palabras no mostraban ninguna intención de influir en él a su lado o algo así.
Incluso se ofreció a dejar que él y su partido abandonaran el país, algo que ningún político que tuviera en sus manos armas de destrucción masiva como ellas habría hecho. Sin embargo, su experiencia le había inculcado en la cabeza que no era prudente confiar en alguien si no podía verlo cara a cara primero. Le recordó cómo el señor de la guerra Liu Bei reclutó a Su Liang para su lado. Había una razón por la que Liu Bei necesitó 3 visitas para reclutar al genio estratega. Contrariamente a la creencia de la gente, no fue porque el dragón durmiente no estaba en casa, estaba durmiendo o cualquier cosa que se mencionara en la historia. La verdad era que el genio estratega en realidad usó esas 3 visitas para juzgar la sinceridad y el temperamento del señor de la guerra Shu detrás de la cortina, y solo después de confirmar que realmente valía la pena servir al señor de la guerra, salió a su encuentro. Nunca antes había tenido la oportunidad de hablar cara a cara con la reina, y esta primera conversación fue básicamente solo una llamada telefónica. No hay razón para que él confíe en ella, sin importar qué tipo de buenas palabras haya escuchado de la gente sobre la mujer real. Después de todo, debería confiar en ella, después de todo. Le había pedido que cuidara de los otros héroes, que los guiara por el camino correcto. Sin embargo, los otros 3 héroes no tenían ninguna intención de dejar Melromark, por lo que básicamente no fue diferente de un intento velado de vincularlo al país. Y, francamente, ese no era el problema de Emilia, de hecho. En todo caso, ese deber recaía sobre los hombros de la propia reina. Su país convocó a los héroes. Como su líder, ella es la que tiene la responsabilidad de velar por su bienestar, aunque no esté en el país. Pero antes de que pudiera abrir la boca para decir algo, una voz se elevó a su lado. Entonces, según lo que dijiste, tu esposo, el rey, no hizo nada malo. Era Tercia la que acababa de alzar la voz. Estaba mirando la silueta de la reina con los ojos llenos de ira, y había soltado esas palabras antes de que Emilia pudiera detenerla. No sé sobre la iglesia ni nada, pero sé con certeza que fueron él y sus lacayos quienes más intimidaron a Sir Naofumi, continuó con una voz llena de hostilidad. No importa lo que digas, es tu esposo quien está haciendo miserable la vida de Sir Naofumi y Raktalia-chan. ¿Estás tratando de empujar toda la responsabilidad a la iglesia para encubrir a tu esposo? Ya habrías estado aquí para poner fin a este lío. Emilia gimió. Eso era en realidad lo que él también estaba pensando, pero aunque estaba bastante seguro de que la reina no le haría nada debido a su condición de héroe, este tonto discípulo de él definitivamente se enfrentaría a ser decapitado por lesa majestad. Sin embargo, se sorprendió al ver que la mujer real en realidad mostró una expresión de consternación al escuchar esas palabras. Yo, no tengo ninguna excusa para eso, finalmente, después de un rato, respondió con voz grave. Lo que hizo Aultkai fue definitivamente imperdonable. Lo único que puedo decir para defenderlo es que tiene una razón para hacer eso. Silbert estuvo en guerra con nosotros durante bastante tiempo antes, y le hicieron algo imperdonable a mi esposo. Por eso él odia tanto a los demi-humanos como ese. Pero no tienes que preocuparte por eso. Aunque no estoy aquí, mis sombras no van a permitir que las cosas se excedan. Si las cosas sí se exceden, yo prometo que se enfrentará a la sanción adecuada si eso sucede. Entonces el rey tenía algún tipo de rencor hacia el país de Silbelch. Y como fundador del país semihumano, el héroe del escudo de la leyenda, fue el objetivo principal para que él dirigiera su odio. Y el hombre había jurado vengarse del héroe del escudo desde ese día. Ahora Emilia podía entender por qué y cómo el héroe del escudo fue convocado a Melromark. Es muy posible que no fuera la ambición de la iglesia, sino el mezquino deseo de venganza del rey lo que obligó a Naofumi a enfrentarse a los problemas que lo habían estado persiguiendo desde que fue convocado a este lugar. La iglesia podría ser quien orquestó la invocación de los héroes de la espada, la lanza y el arco, pero lo más probable es que fuera el rey quien agregó al héroe del escudo al ritual de invocación. No importaba quién el héroe del escudo convocado en realidad lo era. Solo necesitaba a alguien que tuviera el título de héroe del escudo, solo para tener la oportunidad de vengarse del héroe que odiaba con todo su corazón. Quería hacer que todo el país condenara a un pobre niño inocente que fue arrastrado a esta situación sin su consentimiento y convertirlo en un demonio, solo para cumplir el deseo de ver sufrir a su enemigo, aunque ese niño ni siquiera era ese enemigo. Todos. Sabía con certeza que la reina también entendía esto. Y también entendió bien la razón por la que ella quería alejar la conversación de eso. Y eso lo cabreó. Entonces, lo que quieres decir es que todo lo que ha estado sucediendo recientemente todavía no es suficiente para que consideres por la borda. Mireia se sobresaltó por la repentinamente áspera voz del héroe de la espada.
Eso no es lo que yo, sí, sé que podría no ser tu intención. Sin embargo, interrumpió Emilia antes de que la reina pudiera terminar su oración. Miró su silueta en el aire con ojos agudos llenos de crítica. El hecho de que dejara suceda hasta ahora es el problema aquí. Eres la reina de este país, y deberías haber sabido con certeza que dejar que ese odio permanezca en tu familia real traería problemas. No digo que tengas que sacarle el odio a golpes, pero a pesar de que él podría ser el que gobierna el país en este momento, el verdadero poder aún está en tu mano. Deberías haber sido tú quien hizo algo al respecto a estas alturas. Dijiste que tus sombras lo estaban vigilando, monitoreándolo para que las cosas no se pasaran de la raya, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no hicieron nada para detener al rey cuando él y tu princesa acusaron a Naofumi de violarla? ¿Por qué no hicieron nada para ayudarlo cuando fue tratado como un pedazo de basura por todo su reino? ¿Por qué no hicieron nada cuando Motoyasu casi lo mata durante ese duelo? ¿Es porque no pudieron, o es porque entrecerró los ojos ante estas palabras? Tú, su comandante, ¿no quieres hacer algo al respecto? La reina parecía completamente sorprendida por las palabras del héroe de la espada. Demonios, el propio Emilia también sabía que podría haber ido demasiado lejos. Esas palabras en realidad salieron de su boca sin que él siquiera pensara. Perderse en la ira no era propio de él en absoluto. Sin embargo, se negó a dar marcha atrás. Porque esta vez, era personal. ¿Por qué? Es porque la situación de Naofumi en este momento le recordaba a alguien a quien había tenido que enfrentar en su vida, el mismo ser que moldeó su vida como era hoy. El malvado dios del mal con el nombre de Angra Mainyu. Angra Mainyu no era originalmente un dios, ni nada parecido. En su vida, solo fue un joven agradable que fue elegido por la gente de su mundo como chivo expiatorio, para que tuvieran algo a quien culpar cuando se cometía el mal. Fue torturado hasta la locura, despojado de su propia identidad y corrompido hasta el punto de perder todos los sentidos, la personalidad y la humanidad hasta que finalmente sucumbió a ella, cuando perdió incluso su cuerpo humano y tomó la forma de un vacío que contenía 6.000 millones de maldiciones de la humanidad. Y fue y corrompió el Santo Grial cuando los Ainsburn lo convocaron durante la Tercera Guerra del Santo Grial, y se convirtió en la razón directa de todo lo que sucedió en la vida de la persona llamada Emilia Shirou. ¿Fue su culpa? Obviamente. ¿Debe ser él el culpable de todos ellos? No, Angra Mainyu fue, al final, solo una víctima. Fue la crueldad de las personas en las que confiaba y, en un sentido más amplio, la humanidad de su época, lo que transformó su propio ser en tal entidad del mal. No le quedó más remedio que corromper. Ha sido tallado en su naturaleza por los seres que lo convirtieron en el dios del mal. Si alguien tenía la culpa de todas esas cosas terribles, debería ser la gente que creó el ser llamado Angra Mainyu. Y si un pueblo pudo hacerle algo así a una persona inocente, no hay garantía de que no le pueda pasar lo mismo a una persona que estaba, en ese momento, sufriendo la misma tragedia que había caído sobre la cabeza del So, llamado Dios del Mal. Y Emilia se negó a permitir que algo así volviera a suceder. Observó el holograma de la reina en el aire. Su voz se hizo más y más fuerte con cada palabra. No actuaste. Ni siquiera pensaste en cómo se siente y piensa realmente la víctima en esto. Ni siquiera te acercaste a él para asegurarte de que está bien después de toda esta mierda que ha estado sufriendo. Lo entiendo. Que tienes tu propio deber con tu familia, pero debes recordar que como gobernante del país, también tienes responsabilidades con tus ciudadanos. Si priorizas encubrir las cosas malas que hacen tus personas cercanas, mientras ignoras el bienestar de los demás ciudadanos de tu país, entonces eres solo un fracaso de líder, ni más ni menos. De repente sintió que una hoja cortaba la piel de su cuello. La sombra se había movido detrás de él más rápido de lo que cualquiera de sus discípulos podía ver, y ahora lo miraba desde atrás con ojos llenos de ira, y un cuchillo realmente afilado como un kunai estaba apuntando a su garganta. Disculparse. Ella gruñó, y la mano de Emilia avanzó poco a poco hacia la empuñadura de la espada legendaria. Pero antes de que pudiera hacer nada, la reina había gritado, con los ojos brillantes. Akagi, ¡no! Te ordeno que bajes tu arma. La sombra se estremeció y lentamente retiró su cuchillo, pero aún así le lanzó una mirada mordaz que amenazaba con quemarle la cabeza. Emilia miró a la reina. Y se sorprendió al ver que en lugar de enojarse, la mujer parecía verse aún más angustiada que antes. Finalmente, después de unos segundos, levantó la vista.
Su rostro se veía miserable. Había desaparecido el aura real de la reina de un país, ahora solo parecía una mujer cansada de mediana edad que estaba completamente agotada por todas las cargas que tenía que llevar sobre sus hombros. Sé que he cometido muchos errores, dijo en un tono pesado y triste. Pero de ahora en adelante, haré todo lo que pueda para compensar mis errores. Les daré a todos los héroes toda la ayuda que pueda. Pero en este momento, necesito ayuda desesperadamente. Si no me ayude, Emilia-sama, ya no sé de quién más puedo depender. Así que, por favor, ayúdeme. Juro por mi título como reina de Melromark que haré todo lo que pueda para asegurarme. Tienes cualquier cosa que quieras o necesites, después de eso. La declaración de la reina desconcertó a Emilia. Él había esperado que la reina se enojara y le ordenara a su sombra que lo dejara ahí mismo, pero que ella admitiera directamente que ella tenía la culpa y jurara en su nombre para compensar sus errores. Eso era algo que nunca había visto en ningún monarca que hubiera conocido antes. Se tragó las críticas que se disponía a lanzarle. Tal vez ella no era tan mala como había pensado. Muy bien, entonces, finalmente, dio su respuesta. Incluso si no me lo pediste, seguiré cuidando de los otros héroes. Sin embargo, tengo que decirte de antemano que todavía no puedo confiar completamente en ti. He trabajado con muchos políticos antes, y lo siento si es insultante para usted, pero hasta ahora nunca he visto a ninguno de ellos que sea completamente confiable. Además, tomar partido va en contra de mi ética de trabajo. No voy a actuar en su contra, pero no voy a para estar del lado de la iglesia, o de Silvel, o de cualquiera. Igualmente vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por el bien de este mundo, pero a nuestra manera, y si eso beneficia a su causa, entonces que así sea. La reina miró un poco hacia abajo al escuchar la declaración de Emilia. Sin embargo, ese breve momento pasó tan rápido como llegó, y su rostro se suavizó. Ella sonrió al héroe de la espada y sus compañeros. Me alegra escuchar eso, Emilia-sama. Entonces, dejaré a Akari con usted como mi mensajero personal. Si quiere contactarme, solo envíenme un mensaje a través de ella. Le prometo que intentaré sofocar el problema diplomático con los otros países lo más rápido posible, y luego regresaré para brindarle asistencia. ¿Le parece bien? Al recibir el asentimiento de confirmación de Swordero, suspiró aliviada y sonrió al equipo. Entonces conseguimos un trato. Por favor, cuídate a ti mismo y a tu equipo, y les deseo buena suerte a todos en su viaje a Seltoble. Y con eso, concluyó la primera conversación de Emilia con la reina de Melromark. El holograma de la mujer desapareció y la bola de hielo se derritió en un charco de agua pura. Mi trabajo aquí está hecho, entonces, la chica sombra, ahora conocida como Akari, se inclinó. Si no tienes nada más que quieras, me despediré. ¿No acaba de decir la reina que vas a venir conmigo?, señaló Emilia. Su majestad solo me dijo que trabajara como mensajero entre usted y ella, respondió la sombra con su voz sin emociones. Ella no me dijo que fuera contigo como acompañante. Si me necesitas, solo llámame en voz alta y estaré allí para ayudarte. Hasta la próxima, Emilia Shirou-sama. Luego ella desapareció. Esa chica es tan extraña, dijo él mientras la colina volvía a su estado original sereno y pacífico. Sin embargo, debe ser increíblemente fuerte. Tercia se rascó la mejilla. Sabes, cuanto más raras son las personas, más fuertes son, ¿verdad? Solo mira a Sensei. Eso es muy grosero, Tercia-chan. Sin embargo, Emilia en realidad no prestó atención a la conversación de sus tres discípulos. Tenía muchas cosas que procesar en este momento y no podía permitirse el lujo de pensar en otras trivialidades. Y una de esas preocupaciones, en este momento, era en realidad el extraño comportamiento de Windia. Antes, cada vez que se mencionaba el nombre de la iglesia de los tres héroes, podía notar una reacción repentina proveniente de la perrita. Se tocaba el pecho y hacía una mueca, como si algo le doliera allí. Y el lugar que tocó fue el lugar donde Emilia vio el escudo de esclavos aplicado en el pecho de Raptalia hace unos días. ¿Hay algo mal? Windia levantó la cabeza cuando escuchó la voz. Su rostro inmediatamente se convirtió en una mueca cuando se dio cuenta de quien acababa de preguntar. ¿Por qué te importa?, preguntó con frialdad. ¿No dijiste que mi bienestar no es tu problema? Emilia la miró directamente a los ojos. Antes, eso podría ser cierto, pero ahora, eres miembro de mi escuadrón. Como líder del escuadrón, tengo el deber de cuidar a mis compañeros de equipo. Además, tu padre me dijo que cuidara de ti. Aunque no me gusta mucho, todavía tengo una obligación que cumplir. Si no me dices lo que está mal, no hay forma de que pueda ayudarte. El ceño fruncido en el rostro de Windia se profundizó.
Empezó a abrir la boca para devolverle un insulto. Entonces las palabras se detuvieron de repente en su garganta cuando la diminuta mano de Yuki agarró la suya. El pequeño Kitsune la miraba con ojos llorosos. Sus labios temblaban y susurró en un tono que podría derretir el corazón incluso de la persona más cruel. "Nee-chan, no pelees con papá". Windia se estremeció cuando miró al Kitsune. Tratando tan duro como pudo, no había forma de que pudiera resistirse a esos malditos ojos adorables. Al diablo con la inmensa energía del hielo. El arma más peligrosa que tenía esta Micon malvada era en realidad su ternura. Todos los demás en el equipo ahora se estaban reuniendo a su alrededor. Todos la miraban con ojos preocupados y afectuosos. Ella se retorció incómoda bajo sus miradas. "Ah, Mou, eso no es justo". Finalmente, ella espetó. "Bien, te lo diré. Pero no creas que me vas a encantar tan fácilmente". Se adelantó y se sentó en una roca cercana. Abrazando sus piernas con sus pequeños brazos, enterró su rostro en sus rodillas y comenzó a hablar. Windia había dejado de hablar por un tiempo, pero todos en el equipo Emilia aún no podían decir nada. Ya sabían que la niña perro tuvo una infancia terrible, pero después de escuchar toda la historia de su propia boca, se dieron cuenta de que lo que sabían de ella hasta el momento era solo la punta del iceberg. "Entonces, ¿estás diciendo que la Iglesia de los Tres Héroes fue responsable de lo que te sucedió en el pasado?". Farrie fue la primera persona que logró abrir la boca. Tenía la voz temblorosa, como si alguien acabara de golpearle la cabeza con un martillo. "No sé el nombre", Windia negó con la cabeza. "Lo único que recuerdo es que incluso antes de tener la edad suficiente para recordar algo, me habían encarcelado en una iglesia. Y esos días, son los días que nunca olvidaré". Ella se levantó de la roca. Para sorpresa y horror de todos, comenzó a desabotonarse la blusa que llevaba puesta. La prenda se deslizó de la parte superior de su cuerpo y el equipo Emilia se horrorizó al ver lo que se estaba desarrollando debajo de la capa de tela. Todo el cuerpo de la pobre perrita estaba plagado de cicatrices de todos los tamaños. Algunos parecían haber sido azotados excesivamente, y algunos en su espalda incluso parecían haber usado un cuchillo realmente afilado para tallarlos en su piel. Emilia había oído hablar de cómo algunas antiguas familias de practicantes de la brujería usaban la violencia brutal para obligar a la magia a emerger de sus hijos cuando no mostraban ningún talento para la magia durante la era de los dioses, pero para ver el resultado de eso justo enfrente de sus ojos como este, no lo ayudaron a reducir un poco su disgusto. Ahora todos entendieron por qué se opuso tan ferozmente cuando Gaelion la confió a Emilia. Habiendo sufrido tanta tortura, es obvio por qué no quería dejar que quien la había rescatado cayera en manos de alguien de quien ni siquiera sabía nada. Windia se subió la blusa para cubrir su cuerpo nuevamente en silencio. Luego, se dio la vuelta, lista para continuar su viaje. Solo para ser envuelto en abrazos. ¿Qué? Lo siento, Tercia, una de las personas que acababa de abrazar a la perrita, se atragantó con lágrimas corriendo por sus mejillas. "No sabía que tu infancia fue tan terrible, no debí pensar en ti como un mocoso malcriado", la niña perro gruñó mientras luchaba como loca para escapar del agarre de la niña. "No necesito que me tengas lástima, no es así, Windia-chan, esta vez", fue Farrie quien dijo mientras apretaba a la otra chica en su abrazo. "Antes podíamos ser extraños, pero ahora somos una familia. A partir de ahora no tienes que ocultarnos nada. Pase lo que pase, estaremos aquí para ti. Shirou-sensei te protegerá. Prometo". Windia se mordió los labios. Esas palabras fueron dulces y amables, y era cierto que se sintió aliviada y feliz al escucharlas, pero debería poner su confianza en él. No es como si ella no confiara en él. Demonios, ni siquiera podía darse el lujo de no confiar en él, considerando que lo que estaba empuñando era la espada legendaria en sí. Incluso una niña como ella podía sentir el poder proveniente de esa espada. La magia grabada solo en el arma era de otro mundo. No, es más como si algo en su cabeza estuviera haciendo todo lo posible para evitar que creyera en el hombre llamado Emilia Shirou. Para muchos demi-humanos, el héroe del escudo era venerado como su dios. El primer héroe del escudo fue el que fundó el país de los demi-humanos Silbelt, y durante toda su vida, se había esforzado al máximo en proteger a los demi-humanos y hacer que el país floreciera hasta convertirse en una superpotencia del mundo, como lo es. Fue hoy para ellos, el héroe del escudo es el único héroe. Cualquier otro cardinal héroe son simplemente cosas innecesarias. Sin embargo, no todos los demi-humanos tienen ese tipo de sesgo extremo. Para Windia y sus padres, el héroe de la espada era el verdadero héroe en sus corazones.
Todavía recordaba esa canción que su difunta madre solía cantarle, durante los raros momentos que los dos podían pasar juntos. Nuestro héroe, con un alma justa desciende del cielo, en una tierra de antaño un corazón de justicia, empuñando la espada de la victoria prometida una persona de gran fuerza, el héroe de la espada se convierte en la espada nunca se rindió. Y él nunca se alejó. Si alguien necesitaba su ayuda, él siempre salvaría el día. Siempre luchó con valentía, por nuestros derechos y libertad lucharía hasta el final, si pudiera ayudar a los otros tres. Es el fin de toda la maldad de todos los enemigos de nuestra tierra. Derribando la oscuridad, su leyenda aún crece. No importa cuán cínica y amargada pudiera ser debido a su pasado, Windia todavía era solo una niña de 14 años, una niña a una edad lo suficientemente grande como para tener la mente llena de pensamientos románticos, pero aún lo suficientemente inocente como para creer que todo imaginaban que se iba a hacer realidad. Su mente ingenua creía obstinadamente que el legendario héroe de la espada debía ser como ella imaginaba, una encarnación de la justicia, un apuesto caballero de brillante armadura que lucharía por la justicia con todas sus fuerzas, para salvarla a ella y a las demás personas oprimidas que habían sido sufriendo de la tiranía del mal. Esa imagen fue lo único que la ayudó a mantener la esperanza y evitó que se perdiera en todas las torturas que sufrió a manos de las personas malvadas en esa iglesia maldita. El héroe del escudo podría ser el protector de los demi-humanos, pero el héroe de la espada es el aliado de todos los débiles seres vivos. Durante toda su infancia, había soñado con el día en que finalmente pudiera conocer al héroe de su sueño, para seguirlo en su viaje para proteger a los débiles y los oprimidos. Pero en cambio, cuando finalmente llegó, este autoproclamado Swordero no se parecía en nada a su imaginación. Demonios, ni siquiera parecía un héroe en absoluto. Claro, se vistió como un caballero, pero ¿qué tipo de caballero con una armadura brillante se vestiría con ese color rojo oscuro y negro? ¿Y qué clase de héroe diría que ser un héroe es una estupidez? Mirándolo, no pudo evitar pensar que en realidad era el diablo disfrazado. Sin mencionar, él acababa de intentar matar a su papá. Aunque el propio dragón no parecía tomárselo en serio, había algo en su mente que le impedía dejar ir la ira. Él era el héroe de la espada, tenía que aceptarlo, pero su mente se negaba obstinadamente a creerlo. Y ella había decidido unirse a él por un capricho, en parte porque su papá quería que lo hiciera, y en parte porque quería asegurarse de que el título de héroe de la espada no fuera manchado por ese matón que decía ser el héroe. De leyenda quería asegurarse de que la imagen que la había salvado durante sus días de desesperación se quedara para siempre con ella. Miró al héroe antes mencionado, que acababa de pasar por donde estaban ella y sus dos discípulos. Él volvió a mirarla. No había señales de una sonrisa en su rostro. Él la miraba con los ojos llenos de una extraña emoción. ¿Era lástima o decepción lo que estaba viendo? Empezó a abrir la boca para lanzarle un comentario sarcástico, pero antes de que ningún sonido pudiera escapar de su boca, el héroe de la espada levantó la voz primero. No digo que sea una buena persona, dijo, su voz aún tan fría e indiferente como siempre. Si estás pensando que voy a ser una especie de caballero de brillante armadura que se abalanzará y te sacará de la torre de tu prisión en un acarreo nupcial, entonces te decepcionará. Sin embargo, dijo. Continuó antes de que Windia pudiera decir algo, tu padre me dijo que te cuidara, y desde ese momento, te has convertido en mi camarada. No voy a decir que no dejaré que te lastimen, porque eso será una mentira. Sin embargo, puedes estar seguro de que no voy a permitir que lo que te sucedió en el pasado te vuelva a suceder. Luego se alejó, pero no sin antes gritarle a su equipo, ¿vas a ir o no? Vamos a perder todo el día aquí si no comenzamos a caminar ahora. No dijo nada más, pero esas palabras por sí solas ya habían sacudido a Windia hasta la médula. Una extraña sensación surgió repentinamente en el estómago de la niña. Para su sorpresa y conmoción, se dio cuenta de que no era ira u odio lo que estaba sintiendo. En todo caso, era más como alivio y esperanza. Maldición. ¿Por qué siento eso ahora? Para. No puedes dejar que te influya tan fácilmente. Las dos chicas mayores del equipo la soltaron. Se pusieron de pie y, al mismo tiempo, le ofrecieron sus manos extendidas. En sus rostros, se podía ver la misma sonrisa amable. Cualquiera que no lo supiera podría jurar que eran como un par de hermanas gemelas. Vamos, Windia-chan. Corearon alegremente y agarraron las manos de la perrita, una cada una. Ella obedeció a los tirones sin pensarlo mucho, y las dos niñas mayores, sosteniéndola por la cintura, comenzaron a seguir a su sensei con la perrita en brazos. Tal vez, no son tan malos como pensaba.
Mireia se dejó caer en la cama de su habitación. Nunca antes se había sentido tan agotada. No solo porque la conversación a distancia la hizo gastar toda su energía mágica, sino también porque su mente no pudo soportar más la tortura. ¿Y podría siquiera llamarlo tortura, cuando todo lo que el héroe de la espada y sus discípulos habían dicho era solo la verdad? Sabía que lo que había hecho su marido estaba completamente mal, y no iba a negarlo. Sin embargo, dado que el héroe del escudo había salido vivo y bien de casi todo hasta ahora, lo había dado por sentado. Se había dicho a sí misma que, dado que el héroe podía mantenerse firme incluso contra todas las torturas que su esposo le enviaba, no había nada de qué preocuparse por él. Ella había decidido esperar un tiempo para ver si su esposo cambiaría de página y lo reprendería cuando regresara a su país si continuaba. Había tratado de convencerse a sí misma de que sus acciones no conducirían a nada tan malo y que las cosas se moverían de la manera correcta. Simplemente no pensó en lo que esas acciones de su estúpido y vengativo esposo podrían haberle hecho a su víctima. El héroe del escudo aún podía mantenerse al día hasta ahora porque se topó con esa esclava mapache en la tienda de esclavos de Beloucas. Desde entonces, ella había sido el ancla que evitó que el hombre se fuera al límite y aceptara su injusta reputación de criminal. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de conseguir a esa dulce y gentil niña, hubiera conseguido un hombre bestia gladiador sediento de sangre o alguien similar? ¿Iría por ahí y asesinaría a todos por despecho? ¿O se rebelaría el esclavo y mataría al propio héroe antes de que pudiera hacer algo? De cualquier manera, no todo terminaría bien para él, para el reino de Melromark y para el mundo entero. Y si algo así pasara, ella sería la que más se arrepiente de todo. El héroe de la espada tenía toda la razón. Había descuidado demasiado su deber como gobernante de la tierra. Esta vez, el mundo podría haber sido salvado por un golpe de pura suerte, pero no había garantía de que la suerte pudiera salvarlos si algo así volviera a suceder. Al final, aunque la gente la aclamó como una reina sabia, honorable y justa de Melromark, ella es solo una mujer que falló en su propio deber como gobernante y también como esposa. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras sostenía su rostro avergonzada. Esta fue la primera vez en años que ella, la reina de hielo de Melromark, realmente lloró. ¿Madre? ¿Pasa algo? Mireia miró hacia la entrada de la habitación, de donde acababa de salir la preocupada voz de su hija, Melty. Dejando escapar una sonrisa forzada, extendió la mano para frotar la cabeza de la niña cuando se sentó en la cama junto a ella. No, está bien, querida. Estoy bien. Es solo que, tengo muchas cosas de las que preocuparme estos días, eso es todo. La chica la miró con ojos preocupados. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, madre? La mujer mayor suspiró con tristeza. Gracias, querida, pero creo que esto va más allá de lo que puedas. Se detuvo a mitad de la frase. Tal vez todavía había una oportunidad. Melty, ¿hay algo que creo que puedes hacer por mí?